todo lo que se dio en la declaración de Santoro. Toda la banda anduvo dando vueltas hoy porque por su lado D'Alessio declaró frente a Stornelli, se buscan entre ellos, es decir, ante Ercolini declaró, o sea, Ercolini es como Bonadío, es como Stornelli, mientras que Santoro declaró ante Ramos Padilla, ahí seguramente estuvo más conflictuado. Nosotros vamos a tener lo que dijo una parte, Santoro, cuando salió del lugar, pero este es el informe que ya mismo, si te parece, Luli, ponemos en marcha. ¿Cómo no? Marcelo D'Alessio pidió declarar, es en la causa que se tramite en Comodoro Pi ante el juez Ercolini, ante una denuncia realizada por el fiscal Carlos Stornelli, alegando que Marcelo D'Alessio había utilizado su nombre para extorsionar. En este caso hablamos del empresario Pedro Echeves. ¿Quién es D'Alessio para vos? D'Alessio es un extorsionador salido de un cuento de Dostoyevsky. Es el experto en narcotráfico y terrorismo internacional, no solamente en la teoría, sino en la calle más grande que tiene la Argentina, investiga en el campo. Sí, bueno, sí, no solamente en el escritorio. D'Alessio es un extorsionador. Vine a contar mi verdad, vine a defender mi investigación periodística, a defender el secreto profesional. Estoy a disposición del juez Ramos Padilla para responder todas las preguntas que ellos pidan. Lo que uno no deja de asombrarse, que aquellos que dijeron que venían a defender la República son los que avasallan con sus declaraciones políticas y su presión el Poder Judicial desde el Ejecutivo. Porque no hay nada peor que sentir que en la justicia nadie advierte lo que está pasando. Si el presidente de la Corte de la provincia de Buenos Aires cree que hay causas armadas y que hay persecuciones, lo tiene que denunciar, está obligado a denunciarlo, y él como presidente de la Corte lo sabe mejor que nadie. Quiero decirle a la gobernadora, lo que dice el doctor de Lázari ya se denunció, ya se investigó y ya se probó. Ha habido un mecanismo abierto por el cual agentes de inteligencia paralelos al Estado, que trabajaban al servicio del Ministerio de Seguridad, que estaban pagos por el Ministerio de Seguridad, investigaban ilegalmente gente, le inventaban causas, y esto ocurría con complicidad de fiscales, jueces y periodistas. Yo creo que fue un acto de indagatoria largo porque contesté todas las preguntas que me hicieron el juez y el fiscal, que demuestran que soy ajeno a todos los delitos que pudo haber cometido Marcelo D'Alessio. Tuve una actitud de colaboración con todas las preguntas que me hicieron de parte del juzgado y de parte de la fiscalía. Él te comentaba de que trabajaba, que tenía contactos, que estaba cerca de la fuerza de seguridad en el gobierno de Macri. No, él con las fuerzas de seguridad no, él lo que mostraba, que se lo mandaba a un montón de periodistas, de temas policiales candentes, él tenía información al instante, de fotografías, videos, ¿no? Es decir que tenía una entrada al mundo de los policías y de las fuerzas de seguridad realmente muy grande, ¿no? No, él con las fuerzas de seguridad no, tenía una entrada al mundo de los policías y de las fuerzas de seguridad realmente muy grande, ¿no? Y la intención, muchos sugieren que el doctor Stornelli lo que pretendía era sacar la causa de Dolores, crear una nueva causa en Comodoro Pi y de allí trasladar todo lo que está tramitándose en Dolores hacia Comodoro Pi. ¿Pidió revelar fuentes el juez a usted? No, el juez no me pidió revelar fuentes, yo solamente hice comentarios sobre D'Alessio, en la medida que D'Alessio usó mi nombre sin mi conocimiento y sin mi autorización para extorsionar personas de otras actividades que yo las desconocía completamente. La declaratoria se centró en explicarle al doctor y al fiscal, al doctor Ramos Padilla y al fiscal, por ejemplo, el caso del director de PDVSA, Brusa Dobat, que le ha denunciado coerción de parte de Marcelo D'Alessio, que yo hice una entrevista en el restaurante Sarquís ante 100 personas, donde él me dio 2 veces su consentimiento para poder hacer la entrevista, que yo no conocía las reuniones previas que había tenido con D'Alessio Marcelo Brusa Dobat. Le comenté incluso que me llamaba la atención que dice haber sido sentido coercionado cuando mandaba chats preguntándole a D'Alessio, que está en la causa, lo acabo de ver,
si venía a la entrevista conmigo de civil o con corbata, y que durante el almuerzo lo trataba de Marce a Marcelo D'Alessio, así que contesté todas las preguntas referidas, por ejemplo, en este caso en que me preguntaron el juez y el fiscal. Hay que decir, Luli, que Santoro está tapado de barro. En instante, después de tomar contacto con el móvil, como vamos a hacer ahora, le vamos a hacer escuchar, leer algo que viene a decirnos que este personaje no está bien, no está caminando bien por la vida. Incluso, también lo vamos a ver en su momento, cuando le preguntan por Fantino y Mangel, él dice que son fabulaciones de D'Alessio. Pero se olvida que Fantino y Mangel fueron al juzgado y leyeron lo que había escrito, lo que tenía en el informe de D'Alessio. Y por lo tanto ellos son los que saben si ese informe que tenía D'Alessio es algo que hablaron en la mesa donde estaba Santoro. ¿Cómo puede decir que son fabulaciones? Si fueran fabulaciones, Fantino y Mangel leían eso y decían, esto es una locura, este hombre no les dijo nada, quédese tranquilo, estos son disparates de ese tipo. Pero por el contrario, estaban más que ofendidos, a tal extremo que Santoro ni siquiera pudo seguir trabajando al lado de Fantino y Mangel. Pero poco a poco, porque es muy importante lo que una colega de Clarín, ¿es verdad? Una trabajadora de Clarín. Exactamente, una trabajadora de Clarín que fue aludida por una... No anda el micrófono. Bueno, enseguida lo vamos a solucionar. Sí, es alguien de Clarín, una mujer a la que ha aludido Santoro, que empieza diciéndole, no aclares que oscurece, Daniel. Van a ver ustedes, eso será seguramente muy, pero muy fuerte de escuchar cuando... Ahí lo tenemos. Vale la pena, ¿eh? Acérquenlo un poquitito en la pantalla. Aquí está. No aclares porque oscurece, Daniel. Virginia Messi. ¿Por qué le contesta Virginia Messi a Santoro? Porque Virginia Messi es una periodista de mucha experiencia del diario Clarín, alrededor de 20 años, o más de 20 años de tarea muy encomiable y muy reconocida por sus colegas, y fue aludida por Daniel Santoro en su declaración a la salida como una persona que le había facilitado estos contactos con del D'Alessio. estilo de D'Alessio. Ah, bueno, mira lo que dice. No aclares porque oscurece, Daniel. Para los ansiosos, no conozco a Marcelo D'Alessio. Creo que nunca hablé en mi vida con él. No está en mi agenda, no es mi fuente. No viene a mi cumpleaños. Esto es porque Santoro sabe en aquella fotografía, aquel mamarracho con los gorros cosacos. Para los menos ansiosos, tal como explicó muy bien hoy Daniel Santoro, hace una pila me llamó Rodrigo González, abogado de consulta, tipo inteligente y simpático con el que aún tengo contacto, para pedirme un teléfono de Santoro por el tema efedrina. Le consulté a Santoro, le pasé el mail a Rodrigo y me olvidé. En el verano, cuando Santoro deslizó que un periodista de Policiales del diario le había presentado a D'Alessio, tuve la sensación de que hablaba de mí, que no decía toda la verdad y me ocultaba detrás del masculino UN. Se lo pregunté a él y a Rodrigo. Che, ¿fui yo? Santoro me dijo que no me preocupara, que no había dado mi nombre. Le dije que lo diera las veces que quisiera. No tenía ni tengo nada que ocultar. Rodrigo fue más preciso en su respuesta. Santoro no conoció a D'Alessio por mi contacto, sino más tarde por el fiscal Vidone. Dicho esto y aclarando también que en mi compu no funciona la Q, no sé qué quiere decir eso, me despido esperando terminar este tema. Besos, ¿lo compartirían? Dice Virginia Messi hace minutos nada más, como consecuencia de lo que Santoro dijo a la salida del juzgado de Ramos Padilla. Sí, asignándole básicamente a Daniel Santoro que tenía una complicidad, por lo que cuenta esta colega del diario Clarín, respecto del fiscal Vidone, un hombre que recordemos ha sido separado del cargo por las pruebas que lo vinculan con Marcelo D'Alessio en el armado de causas. Debe ser un personaje horrendo, Santoro, para que Virginia Messi se lance con esta aclaración tan rápidamente. Ella trabaja en Clarín ahora, en la actualidad. Por supuesto. Tiene que andar por los pasillos, esto le va a generar muchísimos comentarios, una cierta incomodidad con los que han salido a defender a Santoro, con la propia patronal que tiene en este hombre a por lo menos un espía calificado para todas las mafiosidades cometidas por el Grupo Clarín, y allí seguramente tendrá que amacarse con esto que le dice a Santoro, en un momento en que a Santoro todo le resulta sumamente perjudicial.
porque está buscando credibilidad y este tuit de Virginia Messi lo condena todavía más. Sí, devastador el posteo de Virginia Messi, y tengamos en cuenta, Víctor Hugo, que se trata del mismo, yo prefiero decirle trabajador de medios, que había sido severamente cuestionado por sus colegas del programa de un canal colega, Animales Sueltos, me refiero a Romina Mangel y Fantino, porque justamente ellos tenían la severa sospecha de que el propio Santoro había hecho tareas de espionaje respecto de esos colegas y luego las había volcado del propio D'Alessio en carpetas donde ellos encontraban rastros de estas conversaciones. Es muy sencillo, Mariano. Le muestra a Ramos Padilla, Mangel y Fantino lo que estaba escrito en los expedientes que tenía armados Marcelo D'Alessio, contado por Santoro, y esos evidentemente son conscientes de que, como todos nosotros, si alguna vez pasaran el off nuestro, no sé qué ocurriría en las charlas que mantenemos fuera de cámara. Algo seguramente, o mucho, se compadecía con la verdad de lo que Santoro había escuchado ahí y lo tenía D'Alessio. Si hubieran sido fabulaciones, como dirá dentro de un momento Santoro en la nota que tenemos, leen las fabulaciones supuestas y dicen, no, esto no lo dijo Santoro, esto no existió, no se preocupe. Jamás lo hablemos, es decir, tranquilamente Fantino y Romina Mangel podrían haber dicho, esto no refleja nada de lo que hemos charlado. Evidentemente, ellos registran haber tenido ese tipo de conversaciones y la vieron reflejada en los informes de D'Alessio. Este personaje está defendido por 400 periodistas, de los cuales 300 deben ser FOPEA o más. Yo no sé cuántos socios le quedan a FOPEA, sabiéndose que es nada más que un brazo del poder mediático de la República Argentina. Pero deben ser como 300, más otros periodistas conocidos, algunos de los cuales seguramente no tienen más remedio, porque todos reportan a la misma persona, al patrón, al jefe, al dueño de este personaje. Bueno, ya vamos a volver sobre el tema. Ahora, Luli. Quien estuvo trabajando en Dolores desde muy temprano es nuestro compañero Rafa Palavecino, junto con el camarógrafo Claudio Chapalone. Bueno, Rafa, vos fuiste quien entrevistaste a Daniel Santoro a la salida de la declaración. ¿Qué nos podés contar? Exacto, Luli, buenas tardes Víctor Hugo, y déjenme agregar que también me llamó la atención cuando Daniel Santoro nombra a la colega Virginia Messi, una colega muy respetada del periodismo de policiales y judiciales, y bueno, para contarles que Santoro llegó cerca del mediodía, se lo vio un poco tenso, dijo que iba a contestar preguntas a la salida y entró para el acto indagatorio con el juez Alejo Ramos Padilla. Quizá es uno de los episodios más anticipados de esta saga que desató Marcelo Sebastián D'Alessio, quien en paralelo estaba declarando en los tribunales de Comodoro Pi. Para dejar bien en claro, incluso esto estaba en el informe, la primera pregunta que le hace C5N nosotros a Daniel Santoro fue justamente algo que había provocado revuelo en las redes. Esta cuestión de si el juez estaba criminalizando la tarea del periodista o si había una intromisión con respecto a las fuentes, nada de eso. Le preguntamos si el juez le había pedido revelar fuentes a Santoro y él lo niega rotundamente. Incluso este acto está centrado en lo que investiga Ramos Padilla, que es una asociación ilícita dedicada a la extorsión y al espionaje ilegal. No tiene que ver con la actividad periodística de Daniel Santoro, no tiene que ver con el contenido de las notas de Daniel Santoro, tiene que ver puntualmente con por lo menos 5 casos en donde hay personas que amenazan a empresarios involucrados en la llamada causa de los cuadernos y donde los extorsionan para que o señalen a otras personas o exfuncionarios o entreguen dinero, como el caso que hemos visto, el primer caso de Pedro Echeveste. En un momento también a Daniel Santoro le preguntamos con respecto a el caso de Gonzalo Brusa Dobat, donde consta en el expediente que Marcelo D'Alessio le dice a Santoro que estaba ablandando a una persona y que era importante una nota periodística justamente para coaccionar a esta persona que buscaban extorsionar. Bueno, lo escucharon entonces a la salida a Daniel Santoro, que se despegó completamente del accionar de Marcelo D'Alessio. Lo mismo hicimos cuando le preguntamos con respecto a Romina Mangel, a Alejandro Fantino, también se despega de este accionar. Pero si ustedes van un poquito hacia atrás, también podemos escuchar a un Daniel Santoro que pondera
las cualidades de D'Alessio en su momento cuando él oficiaba de fuente o como oficiaba de especialista en narcotráfico. Realmente llamaba muchísimo la atención, pero es importante remarcar esta cuestión centrada en la investigación del juez. Tenía sobradas pruebas el juez Alejo Ramos Padilla para citarlo a indagatoria. Recordemos por qué vino hoy Daniel Santoro acá. Porque justamente esta organización requería de personajes del Poder Judicial y del periodismo para extorsionar a estas personas. Resta saber ahora, a partir de esta declaración indagatoria, cómo va a avanzar la causa del juez Alejo Ramos Padilla, pero seguramente tiene trabajo y seguramente mañana también estaremos acá. Muchas gracias, Rafa. Bueno, y 10 días tiene el juez para decidir si dicta la prisión o no. Recordemos que comienza la feria judicial la semana que viene, así que eso va a demorar por ahí la decisión. No sabemos lo que dijo Santoro ante Ramos Padilla, naturalmente, pero sí lo que contestó cuando salió. Uno de los hechos más llamativos que marca la tendencia a la mentira. Este hombre ha mentido todo lo que se pueda y ha hecho muchísimo daño desde Clarín, por supuesto, con la tremenda herramienta del mal que es el Grupo Clarín. Ni tenemos que ir demasiado lejos, es quien comprometió a muchísimo dolor a Máximo Kirchner, por ejemplo, y a Nilda Agarré. Ese es el tema aquel de las cuentas, que muchos dicen fue D'Alessio el que lo embaló para mandarle a Bella en Brasil la información. Pero además, hace minutos ha sido desmentido por una compañera de él de Clarín. O sea, debe ser un mentiroso compulsivo, porque salir a declarar ante los periodistas y comprometer a una compañera que desde adentro de Clarín tiene que salir a decirle no aclares que oscurece y a contar todo como ha sido el episodio que Santoro cuenta de otra manera, es porque este hombre no tiene contención a la hora de mentir. En ese marco es que cuando le preguntan por el tema Fantino-Mangel, dice son todas fabulaciones. El razonamiento al que yo los invito, el que yo me permito es, si son fabulaciones, cuando Ramos Padilla le mostró a Mangel y Fantino, no podían encontrar nada que tuviera avisos de seriedad. Se hubieran dado cuenta que aquello era un invento de D'Alessio. Ahora, si D'Alessio dice cosas que efectivamente Santoro, solamente Santoro, escuchó en la mesa de los que tiene contacto con D'Alessio, estamos en presencia de alguien que sí le suministró a D'Alessio información sobre vida y milagro de Fantino y de Mangel. Escuchémoslo negar eso. Obviamente, no sé si alguien lo entrevistó de acá a D'Alessio alguna vez, si lo vieron en Animales Sueltos, él habla como un comando, él habla, te veo mañana a las 1500, nos reunimos allá, no, es así, ¿no? Es un hombre que le gustan las armas. A mí una vez me invitó a disparar al polígono federal allá del barrio de Núñez. Yo no fui porque no me gustan las armas, sé que en otros han ido y demás. Y él andaba de eso, pero ustedes imagínense, en Clarín, a la hora de cierre, haciendo una entrevista, yo te recibo, como ustedes, 20, 30, 40 mensajes. Yo me voy a poner a reprimir o reprocharle un término que utilice. Aparte, bueno, ablandado puede ser ablandar a mi esposa cuando se enoja o ablandar, perdóname el chiste, ¿no? Pero, o ablandar en otros términos, ¿no? Obviamente, no, yo no... ¿Se le consultó por el tema Mangel y Fantino? Se me consultó, obviamente, yo lo pude leer todo ese informe, yo no tengo absolutamente nada que ver con ese informe, yo nunca le di mi consentimiento para que transcribiera nada, son todas falacias. Algunas, por ejemplo, recién nos hablábamos con mi abogado, dice, sí, Fantino dice que cobró 4 millones de gringos. Si ustedes revisan la causa, el que habla de gringos, yo hablo de millones de pesos o de millones de dólares, el que habla de gringos es el mismo D'Alessio con Echevez en las conversaciones que van teniendo hacia la reunión en Pinamar. O sea que todos un invento, no hay ningún chat mío, ningún mensaje mío, esos son frases que él pone entre comillas y puso en un informe de un contenido completamente falaz. Sí, ahora va a tener que, cuando llegue a Clarín o se vaya a su casa, le van a empezar a llegar los mensajes. ¿Sabes lo que dijo Virginia Messi? Y bueno, que sos un mentiroso, que la pusiste a ella además en el medio de una cuestión con la que no tiene nada que ver, que ya te había preguntado si efectivamente vos estabas sugiriendo que era ella la que te estaba introduciendo en el mundo espantoso, por otra parte, de los espías y los extorsionadores. Nombrar a una compañera a la salida no parecía demasiado necesario, lo hizo para defenderse, buscando elementos para defenderse.
porque no le alcanzan para ser creíble toda la defensa corporativa de los periodistas que se escudaron detrás de los derechos de la fuente para defender a esta persona. Como le dijimos 1000 veces, no había ningún tema con el derecho, con la preservación de las fuentes de Santoro. Puede tener la fuente que quiera. Lo que no puede es, con esas fuentes y por esas fuentes, cometer delitos. Y de esto se trata la investigación a la que ha sido sometido.